Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar en este espacio nuevamente. Hoy vamos a hablar con un hombre que tuve la suerte de conocer recientemente. Y la verdad es que a veces la vida te trae como estos pequeños regalos, ¿no? Donde conoces a alguien y enseguida conectas con esa persona, te parece agradable, como que las energías congenian. Y esta es la situación que yo viví cuando conocí al querido Jordi Jarque, porque me pareció una persona con una gran apertura, con mucho cariño, con esta capacidad de escuchar al otro que pocas veces se encuentra en esta vida, ¿eh? Y esa fue la sensación que me dio Jordi. Sin saber a qué se dedicaba ni qué había hecho de su vida, me pareció una persona súper agradable. Y después me enteré que era súper famoso, que ha ganado premios por el trabajo que ha desempeñado dentro de la comunicación, y por eso lo invité para poder charlar y compartir esto que nos apasiona a los dos, este tema de la comunicación que me parece tan interesante y necesario compartirlo hoy en día. Así que hoy vamos a charlar con el gran Jordi Jarque, que para quien no lo conozca, les comparto que ha sido periodista de la vanguardia del Grupo Godó durante más de 30 años y escritor creativo del blog Entre Fronteras desde el 2019 en su página web. Y desde el 2024 es miembro del equipo asesor de la Fundación Triform del área Medios de Comunicación y Morfopsicólogo. También ha participado en proyectos orientados al despertar de la conciencia y el cambio de paradigma de la sociedad. Su profesión como periodista, profesor, conferenciante y sus múltiples aficiones le han permitido descubrir las claves para conectar con las personas, fomentando una comunicación real. También le han ayudado las aportaciones, entre otros, de Carl Gustav Jung, de Rudolf Steiner, y la práctica de la meditación desde los 16 años. En los años 90 formó parte de uno de los primeros grupos de hombres en España donde reflexionaban y trabajaban el tema de la masculinidad a las puertas del siglo XXI. Sin duda, él está convencido de que somos nuestras relaciones, de cómo nos comunicamos y de la conciencia que ponemos al hacerlo. Así que le doy la más cordial bienvenida, Jordi. Gracias por estar en este espacio y sé que Jordi coincide con mi historia de vida en algo, con lo cual me maravilla. Yo estudié Ciencias de la Comunicación porque era una niña tímida, callada, reservada. y interiormente sentía como una fuerza que me jalaba, que me decía: "Venga, vamos, tú puedes vencerlo, tienes que vencerlo, vamos, hazlo". Y entonces dije: "Voy a estudiar Ciencias de la Comunicación para que algo de exterior me obligue a vencer esta barrera y sacarlo". Así que te doy la bienvenida, Jordi. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Carol, Carol, Carolina, ¿cómo quieres que te llame? Como tú quieras, como tú quieras. Eres Vale. libre también. Pues oye, no, agradecido por brindarme ese momento, ese espacio para compartir contigo, pues, todo lo que vaya surgiendo. Oye, me maravilla esa coincidencia que has nombrado Sí, de ese estado anímico, porque la gente generalmente, cuando empieza una carrera y más ciencias de la información, ¿no? El perfil que se imagina es el de una persona extrovertida, que se mueve en cualquier ambiente social, etcétera, que es lo que muchas personas han creído de mí, y entonces yo ya he ido difundiendo. Ahora sí que soy una persona de estas maneras, he aprendido, pero ciertamente en mi adolescencia ni mucho menos. Entonces me sorprende agradablemente encontrarme con una compañera de profesión que también ha pasado por este proceso de esa timidez, de esta interiorización, y a través de ese impulso interno a decir, es que tengo que ir integrando ese elemento nuevo, esa herramienta, ¿no? Que es sí. exteriorizarme, manifestarme. Entonces, me has tocado positivamente. Pues tú también a mí cuando, bueno, yo conocí a Jordi, tuve la suerte de conocerlo en noviembre
del 2023. Entonces, pues es una sensación, ¿sabes? De cuando conoces una persona especial, distinta, con una luz interior diferente, conectas fácilmente con ese tipo de personas. Y dije: "Este hombre es un tipazo". Yo no sabía a qué te dedicabas, ¿no? Eh, y bueno, mi marido enseguida me dijo: "¿Conociste a Jordi Jarque?". "Yo lo sigo, me encanta su trabajo", ¿no? Entonces, bueno, pues eso, has sido periodista durante más de 30 años, y cuéntanos cómo llegas a esa punto de ser periodista, porque ya dijimos que eras tímido. Ay, bueno, yo empecé. Hay niños que tienen muy claro que quieren estudiar. A mí me Sí. interesaba todo y entonces no tenía nada claro que quería estudiar. Pero sí que tenía, dijéramos, vocación científica. Entonces yo empecé ingeniería. Parece raro, ¿no? Ujú, Todo el bachiller entonces, todos los estudios los enfocaba hacia la ciencia, porque me interesaba mucho la estructura, la metodología para poder mostrar cosas. Y cosas no me refiero del mundo material, sino precisamente del mundo que no se ve, ¿no? Porque, claro, la gente tiene muy asumido el tema del electromagnetismo, de los campos energéticos, etcétera. No se mm, ven. En cambio, actualmente son medibles. Nuestros móviles, nuestros ordenadores funcionan a través de leyes de la física cuántica también, etcétera. O sea, un montón de cosas que es desde la ciencia que se ha ido evolucionando. Entonces, para mí, el mundo espiritual era una certeza, era una vivencia, y pensaba que una aportación que yo podía ir integrando es el tema de poder mostrar ciertos aspectos de esta otra realidad a través precisamente de cómo se manifiestan los campos magnéticos, las energías, la ujú. transmisión de energías y de ondas, etcétera. Entonces empecé ingeniería, telecos, telecomunicaciones. Pero en mi tiempo libre, que también me dedicaba al mundo del teatro, del cine, de la música, etcétera, también hacía de monitor de críos, pues no me permitía en los tiempos, o sea, en los tiempos libres me dedicaba a eso, pero mis compañeros de carrera se dedicaban a profundizar más en ingeniería. Yo que tengo un elemento competitivo, porque es así, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Me gusta destacar en algunos aspectos, no por altura, porque soy bajito, pero en otros aspectos sí, ¿no? Entonces, me planteé dejar la carrera porque digo, no, no podré competir con mis compañeros, me los quiero mucho, pero no podré competir. Y entonces hablando con mi padre, como yo estoy metido estaba metido en el mundo este del cine y de la televisión, etcétera, pues él me sugirió, oye, ¿por qué no haces periodismo? Porque otra carrera que me planteé era psicología, por el tema de la mente, pero es que en aquellos tiempos, en las carreras de psicología que habían aquí en España, en concreto en Barcelona, se abordaba el ser humano desde una perspectiva muy conductista, muy conductual, como si fuéramos estrictamente animales. Y entonces, claro, yo como contemplo al ser humano algo más que un animal, somos animales, pero somos algo más. Tenemos un yo, una libertad de decisión, etcétera, etcétera. Bueno, que es una conquista, ¿eh? No te pienses, porque no, a veces creemos que estamos decidiendo libremente y estamos por los instintos, los placeres, los deseos, las rabias, y eso no es, es una parte más animal que otra cosa. Pero bueno, me estoy enrollando. La carrera de psicología pensaba que no me iba a aportar lo que yo estaba buscando, entonces hice acaso a mi padre y empecé ciencias de la información. No para hacer prensa escrita, que es a lo que me dediqué posteriormente, sino para meterme más en el mundo de la imagen en el que ya estaba metido. Entonces, así fue como empecé a introducirme en el mundo de las ciencias de la información, en el mundo del periodismo. El hecho de cómo acabé en un diario, eso es otra historia, ¿no? Pero como mínimo, ahí empecé. Qué maravilla. Y bueno, sí que me gustaría conocer esa otra parte porque, yo, bueno, al menos yo te puedo decir que yo estudié Ciencias de la Comunicación, primero para vencer esa timidez y segundo porque no tenía matemáticas. Y dije: "A ver", tenía estadística, pero dije: "Bueno, eso lo puedo asumir, es fácil", pero que me pongan ahí álgebra, química, era un rollo. Y sí es verdad que a veces escogemos una línea, decimos: "Bueno, ya estoy aquí,
¿no? Algo va a salir de aquí, o sea, algo me voy a dedicar, porque es cierto que cuando nos toca elegir una carrera somos muy jovencitos, o al menos yo tenía 17 años, cuando ya me estaban planteando a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, Correcto. y es un desafío, ¿no? Entonces dices, bueno, ya estoy aquí en comunicación, algo tengo que hacer, o ya sea fotógrafa o, ¿no? A mí me gustaba el rollo de la voz, pero bueno, empieza la gente, eso también es algo que me gusta siempre mencionar, porque empieza la gente de fuera a decirte, o en mi caso, no vas a vivir de eso, no te va a ir bien ahí. Mira, yo conozco un taxista que estudió lo que tú estudiaste, terminó de taxista. Qué ánimos, ¿eh? Cómo te animaban, ¿eh? Gente que es curioso la cantidad de personas que te encuentras, cuidado si haces esto, cuidado, es como te van metiendo, ¿no? Yo creo que proyectan sus inquietudes, sus miedos, su falta, con todo mi cariño, ¿eh? Su falta de valor o coraje para haber hecho lo que querían hacer, ¿no? Y entonces cuando ven a otro, entonces le dicen, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, es una prueba más, pero la pasaste, ¿eh? Porque mira, estás aquí. No, pero además, o sea, me gusta decirlo porque la gente lo puede vivir, ¿no? O sea, lo puede encontrar en su vida, pero hay que tener la valentía para decir, bueno, no importa, yo lo tengo que hacer porque es mi camino, ¿no? Y todavía, cuando yo trabajé en una estación de radio, mi jefe me decían, es que no sirves para esto, no sirves para lo otro. O sea, cómo la gente te va diciendo lo que puedes o lo que no puedes hacer, ¿no? Y entonces es algo negativo, pero al final siempre es en positivo, porque eso me iba alimentando. O sea, me ayudaba a fortalecerme, porque yo decía, bueno, tú no eres nadie para decidir lo que yo quiero, lo que yo puedo hacer, ¿no? Eso lo decido yo. Es una decisión mía. Porque es probable que tú tengas ya una parte, dijéramos, de maduración a otros niveles, ¿no? En los cuales no te dejas influenciar fácilmente por ese contexto de negatividades, ¿no? Y entonces estás como, desde mi perspectiva, estás como muy conectada con tu impulso interior. La gente, si aprendiera a ir desvelando esa conexión con su interior, ese impulso, entonces va haciendo cosas más allá de lo que los demás digan. Grandes inventores, grandes aventureros que han descubierto cosas, generalmente son personas que sencillamente se han conectado con ese impulso que dicen, no es racional. Pues claro que no es racional. Es que la racionalidad sirve para unas cosas determinadas, pero los impulsos es como quien crea una obra sinfónica o una pieza musical. No es racional. Bueno, excepto las casas discográficas cuando dicen, has de hacer esto y esto y esto, ¿no? Pero, dijéramos, hay muchos músicos que no, ¿no? Pink Floyd no era así, Supertramp no era así, yo qué sé, Alejandro Sanz tampoco, hay muchos autores actualmente que tampoco, o Freddie sea, Mercury. Freddie Mercury, es su impulso interno, más allá de lo que digan, ¿no? Rompen estructuras, aportan cosas, rompen estructuras en sentido positivo, lo digo, ¿no? Porque son corsés, ¿no? Y entonces están conectados con su impulso. Y tú, por lo que dices, estabas ya entonces conectada con tu impulso, ya pueden decirte lo que sea. Y eso da fuerza, da mucha fuerza. Claro. Felicidades. Gracias. Claro, pero sobre todo lo comento porque yo al menos sé que en México va a haber mucha gente que se lo va a encontrar, esta situación. Hay mucha gente que te desprecia, que te trata mal, que te dicen que no vales, que no mereces, pero el que lo tiene que elegir eres tú. Y si no hay por ahí, porque a veces es que si no conoces a alguien, si no sé qué, si no hay camino, pues tú lo haces, ¿no? Buscas la Sí, manera, y más ahora que tenemos tantos medios de comunicación y tantas cosas que son accesibles para. Entonces, que no se decaiga el ánimo, sino todo lo contrario, eso te va a fortalecer al final y te va a ayudar a no ser así primero. Yo claro, sí, cuando sí. sea grande no voy a ser así. Y bueno, cuéntanos tú, en tu caso, ¿cómo llegaste? Espero que no haya sido tan complicado el camino como en mi caso. ¿Cómo llegué a entrar en prensa? En- Exactamente. Si no lo tenías contemplado. No, no lo tenía contemplado, no. Es más, o sea, incluso cuando me decían, tú estás estudiando ciencias de la comunicación, aquí en España, en aquellos momentos, era sinónimo, estudias esto, es para escribir en un diario, ¿no? Para mucha gente era así.
Y entonces es lo que me decían a mí, entonces tú vas a ser un periodista en un diario, no sé qué. Y yo decía, no, yo escribir, no es lo mío. Yo iba, eso, para el tema de la imagen, de la voz en todo caso, porque como había cantado, etcétera, pues todos esos elementos, eso me gustaba muchísimo. Pero prensa escrita, yo no cogí ninguna asignatura de las que eran optativas de prensa escrita. Hice las obligadas, sí, ¿no? Pero después hay una serie de optativas, ¿no? Y hoy no hice nada de diarios, no quería trabajar en prensa escrita, en un diario, porque yo como entonces ya tenía, dijéramos, un impulso de lo místico, de la trascendencia, de las verdades eternas. Para mí trabajar en un diario era como decir, es que es una verdad efímera, es una verdad que dura un día, 24 horas, al día siguiente aquello ya ha pasado. Yo que era un buscador, o soy un buscador, de la trascendencia, de la verdad eterna, pues claro, era la contraposición. Entonces yo decía siempre, no. Pero tengo la suerte o lo que sea de escuchar lo que me dice el cosmos. Entonces, yo antes de terminar la carrera ya estaba trabajando en TV3, en televisión, ¿vale? Antes de terminar la carrera, los fines de semana. Y cuando terminé la carrera, como había hecho antes ingeniería, pues la carrera de periodismo me resultó bastante fácil, entonces sacaba muy buenas notas, destacaba. Entonces, solamente terminar la carrera, me ofrecieron 2 trabajos a escoger, aparte de lo que hacía en TV3, ¿no? Después dejé TV3 porque no, mi alma no daba más de sí, ¿no? Las horas no dan más de sí. Pero solamente terminar la carrera, me tomé el mes de vacaciones y pensé, bueno, cuando vuelva de vacaciones, pues ya haré. Pero estando de vacaciones me llamaron y digo, vale. Entonces, una era la propia universidad, para que me quedara en la universidad, en uno de los departamentos, y otro era en el Ayuntamiento de Barcelona. Querían crear, cuando todavía se estaban empezando a crear los gabinetes de prensa, ahora todo el mundo hay, en todas partes hay gabinetes de prensa, ¿no? Incluso en las empresas, ¿no? Tienen sus departamentos de comunicación, pero en mi época eso no, eso se empezaba. Entonces el Ayuntamiento de Barcelona querían crear un gabinete de prensa en el Consell de Juventud de Barcelona, o sea, era un gabinete que querían crear un gabinete en el área de la sección de jóvenes de Barcelona que aglutinara el contacto con todas las asociaciones llevadas por jóvenes, tanto fueran de tipo político o de tipo estrictamente social, da igual, ¿no? Pero querían aglutinar todo eso, crear un gabinete que canalizara toda la información que se pudiera suscitar, ¿no? Elaborar desde estas iniciativas políticas, no políticas, etcétera. Precisamente como yo en aquellos momentos estaba por aprender de mi entorno, ¿no? Porque había estado como en esa timidez que antes has comentado, yo había sido una persona muy, muy interiorizada, me relacionaba muy poco, siempre estaba metido en mi mundo, ¿no? Entonces pensé que a mí me era más fácil poder entrar a la universidad y ya está, y quedarme pues con la mente, ¿no? Porque en la universidad es todo muy mental, y entonces eso se me daba muy bien. Yo soy una persona muy mental. Y pensé, Jordi, tu reto, no has dicho que quieres conectarte con los demás, pues ¿qué piensan los jóvenes? O sea, mi generación. Yo pensaba, no tengo ni idea. Si yo no soy persona de calle, no estaba. Y mira que sí que eso, vale, sí, cantaba, actuaba, hacía cosas, pero era la actividad artística en sí y ya está. Después yo me recluía, no estaba interrelacionando después, ¿no? Entonces pensé que era una buena oportunidad de conocer todo lo que había en mi propia ciudad de jóvenes de mi edad. Me daba igual si eran... entonces era la oportunidad de conectar con jóvenes. Voy diciendo jóvenes porque son los jóvenes, ¿no? De partidos políticos de derechas, de izquierdas, independentistas, no independentistas, de gente que hacían cosas, jóvenes que hacían cosas por los demás, gente que se asociaban y que eran creyentes, gente que se asociaban y no eran creyentes. O sea, era poder conectar con todos. Entonces, claro, era la oportunidad de establecer contacto con todo el mundo. Entonces acepté este trabajo, que era por un año, para crear todos esos contactos, toda la estructura,
y todos los contactos con los medios de comunicación para poder llevar la información de toda esa gente. Y fue un regalo del cosmos. Bueno, tomé esa decisión, eso es lo que decimos, hay que saber un poco, más allá que uno diga, nunca voy a hacer eso, si el cosmos te abre puertas, oye, ábrela, aunque tú hayas dicho que nunca. Porque cuando dices nunca te va a pasar. Me ha pasado con el periodismo, me ha pasado con las veces que me he casado, que yo dije que nunca me casaría, me he casado varias veces, me ha pasado en varias cosas. Siempre que he dicho no, eso nunca, después lo he vivido, o lo he hecho, o he tomado una decisión que era distinta a la que yo a priori me había posicionado. Entonces, primer aprendizaje, nunca digas esto no lo voy a hacer. Porque, Nunca digas nunca. porque puede ser que te pase. Bueno, al final igual no lo haces, ¿no? Pero yo soy de los que confío en que cuando se me abren las puertas, depende qué puertas y me insisten para que cruce según qué puertas, oye, pues ¿por qué no? ¿No? Es el decir, oye, ¿por qué no? ¿Qué pierdo con probar una cosa que yo mentalmente a priori me decía que no? Pero el universo me lo está ofreciendo sin yo haberlo buscado. ¿Por qué no? No pierdes nada. Al contrario, seguramente aprenderás cosas que ni esperabas. ¿Vale? Entonces, cuando terminé de crear toda la estructura esta en el Consell de Juventud de prensa, evidentemente, como están en contactos con todo el mundo, como sabían que se me terminaba, pues en otra asociación, en otra agrupación, me cogieron para coordinar una serie de publicaciones de los jóvenes. Se llama SIPAG, que era el Servei d'Informació i Promoció d'Activitats Juvenils, que en castellano es Servicio de Información y Promoción de Actividades Juveniles. Entonces, me contrataron ahí para llevar la coordinación de todas las publicaciones que hacían. Fíjate, yo era un crío, pero me contrataron para eso. Y entonces, en ese trabajo, una de las cosas que hacía era, una vez al año en verano, publicábamos en los medios, en prensa diaria, publicábamos una guía de las actividades que se iban a hacer en verano para todos los jóvenes en Cataluña. Entonces, claro, era una cosa que nosotros recopilábamos toda la información y lo hacíamos a través de la Generalitat, el gobierno de Cataluña, y en ese caso La Vanguardia, y eso lo hacíamos los veranos. Y entonces yo lo coordinaba todo, tenía que coordinar todo eso, un chavalito, ¿no? Y claro, me encontraba con gente, evidentemente, mucho mayor que yo, etcétera. La cuestión es que haciendo este tipo de trabajo, parece ser no, impresioné a la gente de La Vanguardia por mi juventud, por mi entusiasmo, por mi capacidad del buen rollo entre ellos. O sea, resulta que ellos igual había mal rollos y como yo soy como soy, pues al final todos se reían y sacaban el trabajo, lo que cada uno tenía que hacer, ¿no? Pues al final salía todo con buen rollo. Entonces, en La Vanguardia, al cabo de un año o 2 años, me propusieron, oye, tú eres una persona que nos gustas, como tu manera de ser, tu responsabilidad, tu profesionalidad, tu carácter, etcétera, y creemos que en La Vanguardia pues nos encajas y queremos contratarte. Yo primero les dije que no. Y ellos quedaron pasmados, ¿no? Porque claro, ten en cuenta que en aquellos tiempos en La Vanguardia era junto con el otro diario El País, en la época que no habían diarios digitales como ahora, no había internet, ¿no? Eran dijéramos, de lo más prestigioso que había en España. En España. Era como si te quisiera fichar el Barcelona o el Madrid en un equipo de fútbol y tú dices que no, ¿vale? Para que me entiendas, ¿no? No eres un Messi, pero sí que eres un buen defensa, ¿no? O un buen, ¿no? Y yo les dije, no, 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 no. Y claro, dije, tío, pero ¿estás tonto? Entonces, me llamaron otra vez uno de ellos, de La Vanguardia, de confianza, que me quería mucho. Y se llama, mira, todavía no me acuerdo su nombre, es Alucha. Señora Alucha. Fíjate. Y me llamó, Jordi, oye, que La Vanguardia estarás muy bien, te vamos a tratar muy bien, además se paga muy bien, etcétera, ¿no? Te abrirá muchas puertas y entonces claro, entonces es aquello que dices, el universo te lo propone, Claro. aunque yo he dicho que en un medio de comunicación como una prensa diaria no, oye, te lo están proponiendo, te están valorando, ¿qué pierdes? Es el equipo del Barça que te ofrece entrar
Oye, pues no seas tonto, pruébalo. Ya si no te gusta te sales, pero pruébalo. Y así entré. Antes de los 30 estaba en un medio de comunicación como era La Vanguardia, donde generalmente iban los más veteranos ya de la prensa escrita de toda España. Y ahí estaba yo. Así entré. Wow, qué maravilla. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? ¿Ya entraste directamente como reportero, como No, entré en la periodista? sección, bueno, sí, entré como periodista, pero en la sección de opinión querían remodelar, en aquel momento estaban remodelando, estoy hablando del año 88-89, querían remodelar tanto el diseño que lo hicieron como contenidos dentro del diario, querían hacer una renovación. Y entonces, en la sección de opinión, claro, yo no estaba acostumbrado a hacer reportajes ni cosas así, pero sí que tenía la capacidad tenía una visión amplia de lo que pasa en el mundo, de lo que se mueve, de un poco leer las mentes, etcétera, ¿no? Mm, Y entonces la sección de opinión, que dijéramos todavía es lo más, ¿cómo te lo diría? Todavía los periodistas todavía son mayores todavía, porque en la sección de opinión ya van las personas que han pasado ya, todavía tienen más bagaje, etcétera, etcétera. Entonces, querían introducir dentro de la sección de opinión, que es donde se escriben los artículos de opinión, donde se escribe la editorial. En aquel momento, cuando entré yo, entre otras cosas, se incluyó también el que apareciera cada día en esta sección una viñeta humorística, ¿no? También se incluyó entonces una encuesta que hacíamos cada día, en las cuales yo participaba evidentemente, porque era uno de los diseñadores de la encuesta sobre cualquier tema. ujú, Entonces ahí en esa encuesta, para entendernos, entrevistabas a 6 personas que salían con su fotito sobre una pregunta en concreto, sobre cosas diarias que estaban pasando, pueden ser más trascendentes, más intrascendentes, pero entonces buscaba a 6 personas de renombre que pudieran, entonces mm, eso también amplió mi agenda. Entonces lo que querían era eso, introducir contenidos nuevos en la sección de opinión, ujú, con una persona que fuera capaz de que al llamar por teléfono la gente estuviera dispuesta, ¿no? La gente conmigo se sienten generalmente cómodos, no se sienten amenazados y esto, incluso gente muy obtusa que generalmente no responde, pues conmigo se han encontrado que sí que responden y eso para la vanguardia en sí es un valor y a mí pues me fortaleció en ese aspecto. No era para hacer reportajes, pero sí para conectar con muchísimas personas para que respondieran en ese nuevo contenido que estábamos introduciendo en las páginas de opinión. Entre otras cosas, en la sección de opinión hacíamos más cosas, pero bueno, me cogieron sobre todo para eso, porque estaban renovando, entonces querían sabia muy joven, ¿no? Y pensaban que yo podía entenderme bien con la gente mayor que ya había, la gente mayor no se iba a sentir amenazada por mí, porque no voy ahí de chulo a ver qué no sé qué, sino al claro. contrario, voy con las ganas siempre de aprender y entonces eso la Ujú, gente mayor también lo valoran. Y entonces, cuando es así, y si les caes bien, incluso te escuchan, que es lo que me pasaba, y si te escuchan, pues igual su alma se abre un poquito más y introducen también nuevas cosas, que es lo que era mi cometido. claro. Así empecé. Estuve bastantes años en esta sección. Después pasé a otras secciones, ¿eh? Pero después y fui pasando a distintas secciones en las cuales se abrían nuevos proyectos dentro de la vanguardia. Es curioso, Ujú, siempre que habían cosas nuevas, o casi siempre, entonces me decían, Jordi, ¿qué te parece entrar ahí? Porque además hay compañeros de la vanguardia, algunos, que les decían, tú tienes ahora que cambiar de sección y vas a tal lugar, ¿no? A ujú, mí, en mi caso, siempre me lo preguntaban, oye, Jordi, ¿te apetece? A nosotros nos iría muy bien que ahora entraras en ese otro departamento dentro del diario, en esta ujú, sección, podemos hacer esto, ¿qué te parece a ti? Siempre me lo preguntaban, ¿eh? Alguna vez ujú. había dicho que no y me lo habían respetado sin ningún problema. Sí, Guau. sí, siempre me he sentido, no sé, respetado, bien tratado. Sí, muy bien, muy contento. Yo creo que, la clave está en esto que has comentado ahora, ¿no? En tu manera de comunicarte con el otro.
Esto que has dicho de yo no llegaba de chulito, yo no llegaba, porque yo creo que ese es un aporte muy importante para las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que ya no va a haber un periódico, o sea, no va a ser como La Vanguardia, como El No, País, ya hay muchísimas eh, fuentes y medios y demás, pero el saber que sí es verdad que muchas veces lo que me ocurre en la vida es provocado por mí, ¿no? Que a veces decimos: "Ay, todo me pasa, yo nací con la cruz aquí, que todo me viene mal". No, no, a veces nosotros también provocamos las cosas de nuestro entorno, con lo cual esto que has dicho me parece como una perla, porque dices: "Yo hacía sentir cómodos a los demás", tenías como desarrollada esa intuición de cómo me comunico, cómo llego a esta persona. Y eso es muy interesante porque siempre la comunicación, lo que yo observo de la gente es que llegan, yo soy así y se aguantan todo, y todos lo me tienen que tolerar, ¿no? Pues no, ¿no? O sea, tú tienes que observar a tu público, tienes que ver quién está ahí y por dónde puedes comenzar a comunicarte. Es como un tacto con mucha suavidad, ¿no? Empezar a acercarte a esa persona con tranquilidad y no llegar así como el tráiler que te tira, ¿no? correcto. Es que ten en cuenta una cosa. Mira, nosotros, por el hecho de estar, ya estamos comunicando, ¿vale? Pero hay distintas maneras de comunicar. Entonces, si tú quieres hacer llegar algo, quieres comunicar no deja de ser un diálogo. A veces nos olvidamos, no es un discurso. Comunicar no es un discurso. Discurso lo hacen los dictadores, es otra historia, ¿no? Nosotros hablando de comunicación. Comunicación significa, además, viene de comunicar, es a poner algo en común. Entonces, si vas a poner algo en común, tienes que ser muy consciente de tus filtros, de tus, para darte cuenta y tomar conciencia de los filtros de la otra persona, de sus códigos. Si yo voy a hablar con un chino y empiezo a hablarle en castellano cuando ese chino acaba de llegar y no sabe no sé qué, yo podré saber mucho, pero es que no me va a entender nada. O si voy a dar una conferencia no sé dónde y la hago en no sé qué idioma y no me doy cuenta que el público pues controla otro idioma, yo podré saber mucho, pero no les va a llegar nada, no van a entender nada. Eso así es fácil, pero ahora vamos a estructuras, vale, manejamos el mismo idioma de lenguaje, pero hay muchos más códigos. Hay los códigos culturales, para ponerlo fácil. Después hay los códigos emocionales, complejos, no complejos, conocimientos, no conocimientos, estructuras rígidas, estructuras menos rígidas. Si tú vas, no, es que esta es mi verdad, no estás comunicando, te estás imponiendo. Entonces, claro, no te estás revisando, no estás mirando que a lo mejor tú tienes una necesidad de ser acogido, admirado, porque tienes una herida en el alma, etcétera. O sea, hay que saberse mirar, hay que tener el coraje de mirarse y decir, sí, yo aquí, yo aquí cojeo y no pasa nada, todos cojeamos, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Entonces, la primera asunción para poder comunicar es darte cuenta que tú cojeas. Cuando tú acoges tu cojera, cuando estás hablando, los demás notan de alguna manera, consciente o inconscientemente, generalmente inconscientemente, que tú estás acogiendo cojeras, porque estás acogiendo la tuya. Como estás acogiendo la tuya, ellos a un nivel inconsciente sienten que les puedes acoger su cojera también. En aquel momento estás estableciendo el puente. A partir de ahí, las almas se abren más y escuchan lo que a lo mejor no se hubieran atrevido nunca a escuchar o a coger lo que nunca se hubieran atrevido a coger. Ahí se produce la magia de la comunicación, porque ahí sí que has podido encontrarte en común. ¿Qué es lo común? Nuestras almas cojas. Si tú aceptas tu cojera y aceptas la cojera del otro, ahí se produce el milagro. Claro, lo que has dicho de la cuestión cultural es muy importante porque es verdad, dependiendo de dónde vengas, yo creo que a veces también esa cojera puede ser un poco colectiva. Sí, El evidente. complejo, bueno, en México sí es mucho el complejo y estamos acostumbrados a tener profesores que
que nos humillen, que nos acomplejen, Ah, y estamos acostumbrados a escuchar eso. Entonces, yo por lo que estoy observando, creo que cada vez va menos, cada vez son los profesores más agradables, menos bordes, como dicen aquí. Pero pero justo ahí está la raíz del problema, o sea, si mis mayores y mis superiores no me han enseñado a comunicarme, luego yo, cuando me planto a la vida, digo: "Madre mía, estoy haciendo lo mismo que me enseñaron a hacer, estoy repitiendo, no estoy proponiendo, no estoy descubriendo, hacer ese camino", como dices tú, ese camino interior de ver, bueno, yo me estoy sobreexigiendo, porque a veces no hacemos las cosas porque dices: "Es que no alcanzo ese nivel de perfección que me contaron que existía", entonces no hago nada, ¿no? Me quedo como en el intento, pero no lo hago, o al revés, me han dicho que no valgo nada y entonces tampoco hago nada, porque como no valgo nada. correcto. ¿Te lo has creído? Exacto, por eso para mí la clave está en la comunicación. Y yo creo que ahora, o espero, que la comunicación se vaya hablando más de ella, ¿no? De lo importante que es, y que empecemos a trabajarla, porque realmente yo veo mucha gente que, bueno, al menos a mí, digo: "Uy, lo que me falta, por favor", me siento menos que en pañales. Bueno, bueno, pero eso, mira, yo creo que la actitud de que encontremos que todavía nos falta, eso es positivo, porque significa que siempre estaremos aprendiendo e incorporando cosas nuevas. Otra cosa es que te subestimes demasiado, lógicamente, ¿no? Tienes Claro. que ser consciente. Yo en la medida que he tomado conciencia de mis capacidades, que no significa subirme al carro del ego o del narcisismo, que entonces además se nota enseguida, produce rechazo. Cuando alguien, tú lo has visto eso a veces seguramente, que alguien va de sabiendo que decimos, ¿no? Puedes saber Ujú. mucho, pero ves que además va de eso. Dices, joder, qué tonto, qué imbécil es el tío este. Ya, lo escuchas poco, ¿no? Eso es Claro. una cosa. Y otra cosa es tomar conciencia de tus capacidades precisamente para sacarles el máximo partido en relación a lo que estás aportando a los demás. Porque si no, a lo mejor te manifiestas poco, que es lo que me pasaba a mí. Yo, dijéramos, era más bien demasiado prudente. Y digo Mm, demasiado porque ahora lo puedo decir, que era demasiado prudente, ¿no? Después me he dado cuenta que era necesario que me atreviera a poderme manifestar más y a veces equivocarme también. Es asumir que también te puedes equivocar, ¿no? Pero si nunca arriesgas nada, nunca te atreves, no te vas a equivocar, pero tampoco irás avanzando en lo que aportas, exacto. ¿no? Entonces, ¿qué aportas? Asumes que te puedes equivocar y te dicen, ¿te has equivocado? Y dices, pues sí, no lo he visto y sí, o no me, todavía no lo veo, pero lo voy a contemplar a ver si es verdad que siento yo que también me he equivocado, o sea, pero asumirlo de esta manera, no desde la amenaza, no que te Ujú. sientas amenazado, tu ser, porque te digan si lo has hecho mal o lo has hecho no sé qué, o que esperes que todo el mundo te... Cuando has dicho eso de los profesores, ¿no? Claro, los profesores, hay un perfil de profesor que es el que estos que no saben nada yo les voy a enseñar. Ujú. Está equivocando. Claro. ¿Que él sabe muchas cosas? Sí, pero en el trato con los alumnos, que yo he tenido tratos, también he dado clases en universidades, ¿no? Con los alumnos, tú tienes la posibilidad de ir aprendiendo también. Claro. Vas aprendiendo de los alumnos. Entonces, volvemos a repetir, cuando se produce esto de esta manera, es cuando se produce realmente la comunicación, porque entonces te comunicas de alma a alma. Hay unos que sabrán más de unas cosas, tú como profesor sabrás más de unas cosas, y tus alumnos con sus vivencias y su propia personalidad, igual saben más de otras cosas y te aportan otras cosas nuevas. Es como cuando tienes un crío. Tú tienes críos, ¿no? Tengo una niña así de 8 años. Oye, no sé tu experiencia, pero la mía con mis hijos, siendo pequeños, yo he aprendido muchas cosas de ellos. Y son críos. Vale, soy el papá. ¿Y qué? Pero es que Claro, yo he aprendido. Ahora, si tú vas estrictamente con la prepotencia que tú eres el mayor, que está bien para sí, unas cosas tenerlo presente, pero yo digo de la prepotencia de decir, ¿qué me va a enseñar este mocoso? claro. Ahí te estás equivocando.
Es que de un niño puedes aprender. Si un niño puedes aprender, de unos alumnos de 13, 14, puedes aprender. De unos alumnos de 18, 19, 20, puedes aprender. De un auditorio de gente de 30, 40, 50, puedes aprender. Puedes aprender de todos. De todos. Claro, es cierto. Es una decisión también. Hay una parte también que me parece importante, que es cuando tú entras a un trabajo, tu primer trabajo. Ujú. En tu caso fue, por lo que estoy escuchando, fue más sencillo, pero muchas veces no sabes cómo ser, cómo comportarte, y se puede caer, al menos en donde yo trabajé, en el comentario de, claro, es que este es el que le llaman lamebotas o otras palabras, ¿no? Es un lambiscón. Dios. ¿Por qué? Porque te ven con esta disposición, con este yo quiero aprender y que te mandan aquí sí yo voy, porque como que se va haciendo, al menos en la empresa donde yo trabajé, como una especie de enfermedad, ¿no? En la que tú ya tienes que decir a todo que no. Oye, ¿y si vas? Ay, no, a mí no me toca, eso no es mi trabajo, a mí no me pagan para hacer eso. Entonces dice el jefe, bueno, pues mando al que siempre mando, claro, porque ese es el lambiscón, el que le trae la manzana al jefe, ¿sabes? Como que entonces, yo creo que los jóvenes ahí ya no saben cómo ser, si soy yo el que tiene que defender siempre, rebotar el balón al jefe, si soy el que tiene que estar a disposición, porque tú has comentado esa buena disposición que tenías, ese yo quiero Sí, aprender, yo quiero hacerlo, y por qué no se puede, ¿no? sí, sí. Es cierto. Mira, cuando tú te ubicas o te canalizas en cuando estás en un lugar para aprender y aportar, te da igual lo que digan los demás en el sentido, mira, este se hace la pelota, no hace la pelota, si no sé qué, si, mira, siempre está dispuesto, no sé, es que me da igual. Es su historia, no la mía. Yo estoy ahí porque quiero aprender y de momento voy diciendo que sí porque cuantas más cosas hago, pues más aprendo. Además, también veo el perfil. Después, evidentemente, he ido aprendiendo también a poner unos límites. Puedes ir aprendiendo a poner límites, pues que la gente a veces veo que pone límites a cualquier cosa. De decir, ¿y yo por qué tengo que hacer eso? Pero además te lo dicen así. Hombre, pues porque puedes hacerlo, ¿no? Sí, pero a mí no me toca. Y, hombre, hay límites y límites, no sé. Yo creo que entonces nos posicionamos siempre todos a la contra. El jefe por una parte, los compañeros por otra, etcétera, ¿no? Yo he tenido la suerte de no quedarme enganchado en esas cosas. Ir con mi obsesión, entre comillas, era aprender y aportar y estaba dispuesto a eso. Entonces, no, claro, evidentemente, yo no conocía horarios, no estaba al tanto de los horarios. Y en la clase periodística, además, esto es más habitual. Ahora no, ahora la cosa ha cambiado un poquito, pero en aquellos tiempos, pues era más habitual no tener horarios. Tú estás haciendo una tarea, si estás, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, estás hablando con un político en un meeting, no dices, uy, no, son las 9, tengo que marchar, no voy a seguir en el meeting. Hombre, o hay una manifestación o una huelga o lo que sea, una manifestación en la calle, ¿no? Y tú tienes que cubrir la información, no dices, son las 8, tengo que marcharme, y ayer no cubro. O hay un derrumbe ahora hace poco, ayer hubo un derrumbe de un edificio cerca de Barcelona y han ido los bomberos, etcétera, etcétera, y han ido ahí medios de comunicación. Pues imagínate que el reportero dice, uy, no, ahora ya no puedo, me tengo que marchar, que Mi pues horario era hasta las 6. hay profesiones y profesiones, claro, hay profesiones y profesiones, ¿no? Uno tiene que ser también un poco consciente de en qué profesión está, en qué profesión se mueve. Cuando uno está de bombero, claro que tienen sus turnos, pero si en aquel momento están apagando un incendio y coinciden que tienen que se apaga el turno, te aseguro que el bombero va a seguir ahí. No va a dejar de apagar el incendio o estar salvando a quien sea. Te aseguro que no lo va a dejar de hacer. Médicos. Yo conozco médicos que a veces se ha pasado la hora de la seguridad social. Ha pasado la hora, pero en aquel momento todavía les quedan 3 pacientes y los van a atender. Claro. Hay de todo también, pero no sé, hay profesiones y profesiones. Hay Ujú. otras que sí, que vale, te puedes regir más por unos horarios determinados, perfecto, pero uno tiene que ser consciente qué tipo de tarea está realizando, por qué la está realizando y siempre digo, cualquier tarea, dijéramos, tiene su importancia, porque hay gente que dice, claro,
es que este es barrendero o es un vendedor de tienda y tú eres un abogado. ¿Y qué? Es que si no hubiera un barrendero las calles estarían sucias. No es menos digno. Claro. Entonces, y tiene su horario, es muy lógico que tenga su horario, porque, hombre, es cansado estar ahí limpiando las mierdas de los demás. Poca broma. Sí, que es vergonzoso. A mí sí que me da vergüenza la gente que tira la basura en la calle, como diciendo, bueno, ya pasará el señor y recogerá, pero Claro, entonces nosotros mismos ya tenemos entonces una actitud así como despreciativa. Pero quien haga de barrendero, quien haga, dijéramos, está en sí mismo. Oye, que alguien tiene una actitud despreciativa es su problema, no el mío. claro. Yo barro porque es lo que me pagan, es lo que por mis capacidades puedo hacer o por mis circunstancias, y lo hago y soy consciente y lo hago porque así mantengo limpia. O sea, valorar lo que estás haciendo, lo que Mm, sea, valorarlo. Y si alguien te desprecia, es su problema, no el tuyo, ¿no? Lo que claro. pasa es que la gente, dijéramos, a veces, como uno mismo a lo mejor se está despreciando en eso, entonces cuando el otro te desprecia, te resuena y te rebotas, porque tú mismo te estás despreciando por eso, en lo que Ujú, sea. sí. En cambio, si tú eso lo tienes mirado a ti mismo, has tenido el coraje de mirártelo, ¿no? Ujú, De mirarte cara a cara contigo mismo, con las cosas que haces, ¿no? Y ser consecuente dentro de las circunstancias. Las circunstancias, hay tantas circunstancias y tantas claro. etapas de vida. Pues, Ujú, y mira, esta es mi etapa, no es la que me gustaría, pero con eso, ¿qué puedo hacer? Con estas circunstancias, ¿qué puedo hacer yo para no amargarme? Porque si me amargo, igualmente las circunstancias ya estarán. Ya claro. sé que es fácil decirlo, ¿eh? Pero, no sé, hace ahora un par de años mi padre murió, ¿vale? Mm, Hay gente que se queda ahí, oh, pobre, pobre, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? En nuestro caso, tanto yo como mis hermanos, éramos conscientes de que en cualquier momento se podía ir, nos despedimos de él, le deseamos lo mejor, etcétera. Evidentemente, ahora ya no está aquí físicamente, lo sentimos igualmente, pero eso lo puedes a vivir como una desgracia o como forma parte de la vida. Lo que pasa que actualmente parece que es difícil aceptar que en la vida hay muerte, que en la vida hay placer y hay dolor, que no es fácil el dolor, ni mucho menos. Pero vamos a ver cómo lo abordamos para que nos genere el menor dolor posible o lo podamos gestionar mejor sin amargarnos, porque hay otras áreas de nuestra vida, igual que la muerte, ¿no? Pero eso, hay que aprender a mirar, a ser valientes en mirar las cosas que no nos gustan de esa manera, ¿eh? No es cuestión ahora que estés en la tele mirando todas las cosas que no te gustan porque vas a quedar tonto. Yo no lo hago, ¿no? Pero yo digo en cuanto a circunstancias personales que uno está viviendo. La Eso, clave está en la comunicación interior es importante sí. para después comunicarte con el de afuera, ¿no? Sí, 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 porque la gente piensa que comunicar es comunicar hacia afuera, pero el primero que tienes que comunicarte es tú contigo mismo. Porque entonces es cuando puedes establecer un tipo de comunicación externa que se te escuche. ¿Por qué? Porque tú mismo te has escuchado a ti mismo. Ujú, Ten en cuenta que la comunicación es lo que antes he dicho, forma parte de dos personas o de dos bloques para entendernos, ¿no? No es un discurso, es un diálogo. Y en ese diálogo tú tienes que aprender a escuchar. Para ujú. escuchar al otro, tienes que haber aprendido también a escucharte a ti mismo. Y la gente se olvida de eso y entonces solamente cree que está comunicando en lo que está es imponiéndose. O dijéramos, o está no imponiendo, sí, está imponiéndose, está ahí reclamando su lugar en lugar de estar comunicando en ese diálogo. Estás esperando que los demás te vean no sé qué o que te den la razón, porque yo tengo razón Claro, y ya siempre la está. razón, la Yo tengo lucha la por la razón razón. y el otro no tiene razón, yo sí, yo tengo la verdad, el otro no, etcétera. Bueno, puede haber una razón, puede haber una verdad, pero nosotros desde nuestro lugar tenemos una perspectiva determinada
y nuestra perspectiva es la nuestra, no tiene por qué ser la del otro. Pongo el ejemplo del 6 y el 9. Tú dibujas un 6, yo me dibujo un 6 delante tuyo. Tú verás un 9, yo veré un 6. Tú me vas a afirmar constantemente que es un 9, yo voy a afirmar constantemente que es un 6. ¿Quién tiene razón? Los dos. Si yo tengo razón, tú no tienes razón, es una falsa contraposición. Ujú. En lugar de decir, yo lo veo así, tú lo ves así, vale, puede ser. Si yo me muevo hacia ti, veré también cómo lo ves tú. Si tú te mueves hacia mí, verás cómo lo veo yo. Esa es la comunicación. No Claro. defender que es el 6 y ya está. Y eso en Ujú. cualquier área de la vida, ¿eh? En cualquier área de la vida. Y para contigo mismo también. Para contigo mismo también. Nosotros somos eternos descubridores de nosotros mismos. Hay gente Ujú. que dice, pues yo soy así y no voy a cambiar. Oye, Tú pues te lo es que pierdes. tú te lo pierdes porque es que te estás paralizando. Te estás Claro. paralizando con la de cosas que tienes todavía que aprender de ti mismo incluso. Si Ujú. supiéramos todo de nosotros mismos, ya no existiría el subconsciente o el inconsciente. Claro, tenemos un subconsciente, un inconsciente con una serie de mecanismos porque estamos descubriéndonos, estamos hasta que salimos de esta vida, nos morimos, estamos en proceso de poder aprender. Depende de nosotros el seguir este proceso o no. Claro. Yo también creo que hay una edad en la que, como decimos en México, te cae el 20, ¿no? Dices: "Ah", porque yo recuerdo que, no sé, tendría todavía 22, 23 años, y yo creía que el mundo tenía que estar a mi disposición, o sea, como yo quisiera. O sea, es como yo lo tenía concebido en la mente, así tenía que ser toda la vida. Y si no, estaban mal, ¿no? Entonces, incluso alguna actitud de una jefa que tuve, de una gerente, le decía: "No, es que tú estás mal, así no es", ¿no? O sea, yo como si yo lo supiera todo, fíjate tú, o sea, en mi ceguera no me daba cuenta, hasta que un día alguien tuvo el valor de decirme: "Oye, no sé si no te has dado cuenta, pero tú no eres perfecta, ¿eh?". Y yo dije: "¡Ah! ¿Qué dices?". La Carol no es perfecta, la Carol no es perfecta, la Carol no es perfecta. Pero fue en esa actitud de sorpresa de, ¿cómo? ¿En serio? No, es que no puede ser, o sea, yo concebía el mundo, ¿sabes? Todo perfectísimo, así estaba bien, y era por esta falta de que has dicho tú, no sabemos escuchar, nadie nos enseña a escuchar, porque como puedo hablar, pues entonces hablo, pero no escucho. ¿Y no te sentiste cuando te diste cuenta que no eras perfecto, tomaste conciencia? ¿No te sentiste un poco más relajada? Sí, sí más relajada, pero como un poco, primero, la verdad es que la primera sensación fue como de decepción, de decir: "Ay", ¿no? O sea, Me he decepcionado. todos estos años viviendo en el engaño. Pero como dices, luego vas soltando entonces la sobreexigencia, porque ese Exacto. ese querer ser perfecto te obliga a más y más, y ya estás todo roto, ya no puedes con tu vida, pero dices: "Tengo que seguir, no, tengo que seguir", y es duro. Entonces, en ese momento como que frenas y dices: "Ay, que no tengo que ser la niña bonita siempre, ni la niña perfecta, ni nada". Exacto. Ah, Sí, sí. bueno. Exacto, exacto. Y otra cosa, o sea, antes has dicho, ostras, he estado viviendo en un engaño. Mi experiencia es que yo todavía voy descubriendo de mí mismo. Digo, ostras, todavía hay cosas que todavía me voy engañando. Me voy autoengañando. Exacto. Y eso es importante tenerlo presente para precisamente ir siguiendo, desvelando aspectos que no nos damos cuenta de nosotros mismos. Claro. O sea que seguramente en alguna cosa también te sigues engañando. Pero yo también, ¿eh? Yo también. Pero por eso fíjate, yo por eso siempre agradezco, o sea, estos maestros que te digo que me machacaban, en Ujú. algunas partes tenían razón, o sea, no era la manera de comunicarlo, la correcta, la que ellos elegían, pero sí que
el que alguien te diga cosas que tú no eres capaz de ver, pues te viene bien, porque te digo, a mí hasta que esta persona no me dijo: "Oye, que no eres perfecta", es que yo no lo sabía. Porque en tu casa te dicen: "Mira, si haces esto, eres perfecta, y luego si haces esto otro, o sea, si me obedeces a mí, vas a ser perfecta". Entonces, tú te dices: "Pues yo obedezco, pues soy perfecta". Pero luego vas al mundo y de repente dices: "Guau", o sea, se te abre el mundo, vas Sí, aprendiendo estas cosas. tal cual, tal cual. Bueno, a mí también me pasaba que cuando era jovencillo, yo era el hijo perfecto, era siempre el perfecto en todo. Empecé a jugar con el no ser perfecto hacia los 28 años, que empecé un proceso psicoanalítico junguiano, Ujú, ¿no? Y entonces ahí me encaré a mis padres, cosa que no había hecho a los 14, 15, 16, que es cuando generalmente los adolescentes, para encontrar su propia identificación, su identidad, pues tienen que rechazar su entorno. Claro, los primeros en rechazar, generalmente los padres, lo harán mejor o peor, cada uno. Pero es que yo no lo hice, yo lo hice a los 28 y mal, lo hice muy mal, ¿no? Pero es también reconocerlo, que era necesario hacerlo para darte cuenta de una serie de cosas. Después reconocer también que lo has hecho mal, lo tenías que hacer, y no de esta manera, pero bueno, y seguir avanzando. Y por eso, porque no somos... Tenemos que aprender a ver nuestras partes oscuras. claro, Y esto siempre, siempre lo digo, todos tenemos nuestras partes oscuras, somos luz y toda luz proyecta su sombra, siempre, siempre. sí. ¿No? A mí, yo que me gustan mucho cosas que dice Steiner o la antroposofía o cosas así, ¿no? Hay uno de ellos que no me acuerdo cómo se llama, que dice, cada vez que hacemos un acto de bondad, automáticamente en esta vida, aquí, encarnados, ¿no? Automáticamente se genera una parte de sombra. Por- y entonces lo que tenemos o lo ideal es tomar conciencia de eso para sencillamente acoger que cualquier acto de bondad conlleva una luz, hace sombra en aquí, una luz proyecta sombra en cualquier objeto. Entonces, cuando haces algo de luz, se proyecta una sombra. Acógelo también, acógelo, asúmelo, es tu responsabilidad. Y tomando conciencia de eso, ostras, pues dices, no puedo buscar la perfección que solamente es luz, sino que aquí, encarnados en esta materia, ¿no? Hay sol y luna, hay día y noche, hay frío y calor, hay luz y sombra. Claro, claro. Y ahora que hablabas de lo que cojeamos, esta parte profesional, cojeamos que ya no nos acercan a la parte humana, ¿no? Solo memorízate estas materias o cursa estas materias, que es lo que me pide, pues, la institución de la Secretaría de Educación Pública, en el caso de Ujú. México, ¿no? Que curses estas asignaturas. Ya si tú tienes un rollo ahí de crisis o vas arrastrando algo, pues nos da igual, ¿verdad? Aquí lo que importa es que acabes la carrera y lo demás. Entonces, claro, sales al mundo, no sabes comunicarte, no sabes qué hacer, se te vienen las cosas encima, vas aprendiendo ahí a tropezones y claro que está bien, o sea, es parte de ahora, pero siempre viene bien, como dices tú, el camino hacia adentro al conocernos, porque también eso va a ayudar y va a impactar en nuestra profesión. Sí, sí, yo creo que en la carrera de comunicación, periodismo, etcétera, sería necesario que se introdujeran asignaturas relacionadas con esa mirada interna, precisamente para comunicar mejor. Es cierto que cada vez más gente que ha terminado la carrera va haciendo máster, seminarios o cosas relacionadas con esa comunicación, cómo ser mejores. Claro, el título es cómo mejorar la comunicación, pero es que bajo este título ahí puedes introducir un montón de elementos, que es lo que a veces he hecho yo, ¿no? Relacionados con esa mirada interna de uno mismo. Porque la comunicación no solamente es social, es psicológica, ¿no? Tienes que hacer una mirada psicológica a tu alma, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? En la medida que haces eso, pues ves mejores periodistas también, mejores comunicadores. Claro, a mí me tocó ver hace poco, bueno, yo soy admiradora y siempre lo digo de la historia de los Andes, ¿no? Los sobrevivientes de los Andes.
Y Ostras, sí. hace poco murió uno de ellos, o sea, Ujú. ahora de una enfermedad. Y va una reportera a entrevistar, pues, a uno de los sobrevivientes, amigos del que muere, y le dice: "Bueno, y cuéntenos qué tal", así, con esta sonrisa. "Cuéntenos, ¿qué tal el Adiós. las anécdotas que compartió con su amigo?". Y el otro llorando, ¿sabes? Y Claro, dices: "No estás acompañando a la persona. Está bien que no. seas reportera, está bien que tienes una nota que sacar, pero no puedes dejar de ser humano para entregar tu trabajo". Claro, se olvidó del código del otro que antes he comentado. Todos tenemos nuestros códigos, nuestros lenguajes. Y cuando hablo de códigos, muchas veces es los códigos de las almas también. Entonces, cuando tú entrevistas a alguien, estás entrevistando un alma, un ser humano con sus emociones y sus sentimientos. O tú empatizas con sus emociones, sus sentimientos, o la comunicación es un bluff. Pues, ha sido una delicia escucharte, Jordi. Ya sé que podríamos estar aquí todo el tiempo hablando, porque hay temas para mucho rato, pero muchas gracias por compartirnos tu experiencia de vida profesional, que estoy seguro que va a aportar mucho a quienes lo conozcan, así que gracias. Gracias a ti por esa oportunidad y poder compartir contigo, que es un placer verte a ti con esta apertura. Es un placer, Pancho. La tarea que haces es muy importante y espero que se pueda ir fomentando y que perdure en el tiempo. Muchas gracias, Jordi. Siempre es una alegría poder compartir con personas tan interesantes como Jordi, que seguramente en un futuro no muy lejano podremos retomar este tema, porque me parece que aquí todavía hay mucho de qué hablar. Así que le agradezco mucho a Jordi que nos haya acompañado y compartido esto que sabe, esto que la vida le ha enseñado y que él ha querido aprender también. Así que espero que todos estos consejos te sean de utilidad a la hora de llevar a cabo tu trabajo, a la hora de elegir tu profesión y sobre todo a la hora de comunicarte. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Carolina Hernández y te recuerdo algo que me parece muy importante que llevemos todos en nuestro corazón. Cuando el alma entró al cuerpo, la luz se convirtió en sonido. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Un besito. Hasta la próxima.